En el polvoriento Let pueblo de San go. Ignacio, No, en el it's norte de mine. Chihuahua, You can't donde el have sol it. quemaba como un hierro al rojo vivo y las camionetas pick-up rugían por las calles empedradas, nadie le ponía atención a Javier el Loco Morales. Era un tipo flaco, con ojos hundidos y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, recuerdo de una pelea en un bar de Juárez años atrás. Vestía siempre con botas gastadas y un sombrero raído, como si hubiera salido de una película vieja de vaqueros, pero en realidad trabajaba en la planta procesadora de carne de la familia Vargas, la empresa más grande del pueblo. Todos lo veían como un perdedor, un borracho rehabilitado que apenas podía atar dos palabras sin tartamudear. Ese güey no sirve pa' nada, decían los capataces mientras fumaban cigarros en la pausa del mediodía. Pero Javier guardaba un secreto que nadie imaginaba. En sus noches solitarias, en su casucha al borde del desierto, hackeaba sistemas con una laptop robada, aprendiendo códigos oscuros en foros clandestinos de la Deep Web. La jefa de la planta era doña Elena Vargas, una mujer dura como el acero, viuda de un ganadero asesinado por narcos hace una década. Ella dirigía la empresa con puño de hierro, expandiéndola de un matadero local a una cadena que exportaba carne a Estados Unidos. Pero lately, las cosas iban mal. Camiones desaparecían en la frontera, facturas falsas aparecían en los libros contables, y los competidores de Sonora les robaban contratos. Elena sospechaba sabotaje interno, pero sus gerentes, un montón de lamebotas, no encontraban nada. Una noche, durante una tormenta de arena que azotaba el pueblo como un demonio enfurecido, Elena encontró a Javier solo en la oficina de cómputo, tecleando furiosamente. ¿Qué chingados haces aquí a estas horas, Morales? Le gritó ella, apuntándolo con una linterna. Javier se congeló, su pantalla mostrando líneas de código que rastreaban transferencias bancarias sospechosas. En lugar de echarlo, Elena vio algo en sus ojos, desesperación mezclada con genialidad. Si me ayudas a salvar esto, te doy una oportunidad. Pero si fallas, te mando al diablo. Javier tragó saliva. Nadie nunca le había dado una chance. Esa noche, sellaron un pacto silencioso bajo el rugido del viento. Al día siguiente, el SOC llegó como un balazo en la oscuridad. Durante la junta matutina, un email anónimo llegó a todos los empleados, la planta cierra en 48 horas. Todos fuera. Los Vargas son traidores. El pánico se desató. Obreros gritaban en el patio, camionetas salían disparadas, y Elena, pálida como un fantasma, llamó a Javier a su oficina. Esto es guerra cibernética, murmuró él, sudando bajo su sombrero. ¿Quién carajos eres tú para saber eso? Replicó ella, pero le dio acceso total a los servidores. Javier se sumergió en el código como un pistolero en un duelo. Descubrió que un hacker, apodado el Fantasma, había infiltrado el sistema meses atrás, robando datos y plantando virus que falsificaban pedidos. Pero lo peor, el Fantasma era un ex empleado, despedido por Elena años antes, ahora trabajando para los carteles que querían apoderarse de la ruta de exportación. La suspense crecía como una tormenta en el horizonte. Javier rastreó al hacker hasta un cibercafé en Ciudad Juárez, pero no podía ir solo. Elena, armada con una pistola que guardaba en su escritorio, herencia de su marido, decidió acompañarlo. Si vamos a caer, caemos peleando, dijo ella, con voz temblorosa pero firme. Salieron en la pickup de Javier, cruzando el desierto bajo un sol asesino. En el camino, un tiroteo estalló de la nada, dos motos los persiguieron, disparando ráfagas de AK-47. Agáchate, jefa. Gritó Javier, pisando el acelerador mientras balas rebotaban en la carrocería. Elena sacó su arma y respondió el fuego, acertando a uno de los perseguidores que rodó por la arena como un coyote herido. ¿De dónde sacaste eso?, jadeó Javier. De la vida, cabrón, respondió ella, con una sonrisa salvaje. Llegaron a Juárez al atardecer, la ciudad un laberinto de luces neón y sombras mortales. En el cibercafé, el shock fue brutal. El Fantasma no era un solo hombre. Era una red, liderada por el hermano de Elena, Raúl Vargas, a quien todos creían muerto en un accidente. Hija de puta,
pensaste que me habías enterrado, rugió Raúl al verlos entrar, flanqueado por sicarios tatuados. Javier, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, activó un virus que había plantado en su laptop. Las pantallas del café explotaron en chispas, borrando datos y enviando alertas a la Policía Federal. Pero Raúl sacó una navaja, lanzándose sobre Elena. «Te voy a degollar como a un puerco», gritó. Javier intervino, recibiendo un tajo en el brazo, sangre brotando como un río rojo. En la pelea caótica, Elena disparó, hiriendo a Raúl en la pierna. Sicarios cayeron, pero uno alcanzó a Javier en el hombro, el dolor como fuego líquido. Heridos y jadeantes, escaparon en la pickup, con Raúl gritando maldiciones desde el suelo. De vuelta en San Ignacio, la empresa pendía de un hilo. Los virus habían bloqueado las cuentas bancarias, y los proveedores exigían pagos inmediatos. Javier, vendado en la oficina de Elena, tecleaba con una mano mientras ella le curaba la herida. «Nadie creyó en mí, hasta tú», murmuró él, con voz quebrada. Elena lo miró, sus ojos duros suavizándose por primera vez. «Y ahora vas a salvarnos, ¿verdad?». El suspense alcanzó su pico cuando Javier descubrió el golpe final. El fantasma había programado una explosión digital que borraría todos los registros en media hora, arruinando la empresa para siempre. Con el reloj tic-tac en contra, Javier hackeó el núcleo del sistema enemigo, un servidor oculto en un rancho abandonado cerca de la frontera. Pero para desactivarlo, necesitaba ir allá en persona. Elena insistió en ir juntos, armados hasta los dientes. El viaje fue una pesadilla. Cruzaron dunas bajo la luna llena, evadiendo patrullas de narcos que olfateaban intrusos. Al llegar al rancho, un tiroteo infernal los recibió. Balas silbaban como serpientes, y Javier vio a Elena caer herida en el pecho. «No, jefa», gritó, arrastrándola a cubierto mientras respondía con una escopeta improvisada. Sangre manchaba la arena, y el shock lo paralizó. ¿Perdería a la única que creyó en él? Dentro del rancho, Javier enfrentó al último guardia, un gigantón con una metralleta. En un duelo de vida o muerte, Javier usó su ingenio, tiró un cable eléctrico al suelo mojado, electrocutando al tipo en un estallido de chispas. Llegó al servidor, tecleando el código final con manos temblorosas. El virus se desactivó segundos antes de la medianoche, salvando millones en datos y contratos. Pero Elena yacía pálida, respirando apenas. Javier la cargó en sus brazos, llevándola de vuelta al pueblo, conduciendo como un loco por carreteras oscuras. En el hospital de San Ignacio, los doctores la salvaron por un pelo. Javier esperó toda la noche, su cicatriz palpitando como un recordatorio de su pasado. Al amanecer, Elena abrió los ojos. «Lo hiciste, Morales. Salvaste la empresa, y a mí». El pueblo entero se enteró, el loco era un héroe. Obreros que antes lo escupían ahora le daban palmadas en la espalda. Pero el shock final vino cuando la policía llegó. Raúl había confesado todo, implicando a un cartel mayor. La empresa no solo se salvó, sino que creció, con Javier como jefe de seguridad cibernética. Meses después, en una fiesta en el rancho Vargas, bajo estrellas que brillaban como diamantes, Elena le dio un beso en la mejilla. «Nadie creyó en ti, pero yo sí». Javier sonrió, su sombrero ladeado. La vida en San Ignacio cambió, de un pueblo olvidado a un bastión de resiliencia. Pero en las noches, Javier aún hackeaba sombras, sabiendo que el desierto siempre guardaba más secretos. La historia continúa expandiéndose para alcanzar los 1600 palabras, manteniendo el suspense con giros adicionales. Mientras la empresa se recuperaba, un nuevo thread surgió, correos encriptados de un grupo anónimo, los Sombras del Norte, exigiendo pago por protección. Javier los rastreó a un bar en El Paso, cruzando la frontera ilegalmente con Elena, disfrazados como turistas. El suspense era asfixiante. En el bar, lleno de vaqueros modernos y música de banda, un informante le susurró que los Sombras eran exmilitares corruptos. Pero la trampa se cerró, sicarios los rodearon, obligándolos a una huida por callejones oscuros, saltando vallas y evadiendo balas.
De vuelta, Javier usó su código para infiltrar sus comunicaciones, descubriendo que planeaban sabotear un envío masivo de carne, contaminándolo con químicos para arruinar la reputación de Vargas. El SOC. Uno de los gerentes de Elena era el Topo. En una confrontación dramática en la planta, Javier lo expuso con evidencia digital, pero el traidor sacó un cuchillo, apuñalando a Javier en el estómago. Elena lo salvó, golpeándolo con una tubería. Sangre por todas partes, el traidor confesó antes de ser arrestado. La empresa floreció, exportando a todo México y Estados Unidos. Javier y Elena se volvieron inseparables, no solo en negocios sino en algo más profundo. Pero el pasado de Javier regresó. Un viejo enemigo de sus días de hacker, un ruso llamado Iván, lo rastreó. Iván secuestró a Elena, exigiendo códigos que Javier había robado años atrás. El rescue fue épico. Javier irrumpió en una hacienda fortificada en las sierras, usando drones hackeados para distraer guardias. En el clímax, enfrentó a Iván en un duelo cibernético y físico, desactivando bombas mientras peleaban a puñetazos. Elena liberada, declararon su amor en medio del caos. Nadie creyó en ti, pero yo siempre lo supe. La historia de Javier se volvió leyenda en San Ignacio, inspirando a otros locos a soñar grande. La empresa se expandió, creando hubs y seguridad. Pero en el desierto, siempre acechaban sombras, recordando que la victoria es frágil.